Bueno, Épica Consultores ha realizado un estudio muy, pero muy interesante titulado La tranquilidad cambiaria en Argentina 2026. Para hablar un poco al respecto de este informe, este estudio riguroso que siempre realizan desde Épica Consultores, tenemos del otro lado de la línea quien nos atiende muy amablemente esta tarde, él es Martín Calos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy, muy bien. Bueno, Martín, el abuelo de pájaro, algo general, ¿qué han descubierto con este informe que titula Una realidad, ¿no? Hay una calma cambiaria en Argentina. Efectivamente, con lo cual siempre cabe la pregunta de cómo, porque en Argentina no estamos muy acostumbrados a los procesos de calma cambiaria sin temer una tormenta posterior, ¿no? Y hay que entender qué está pasando y qué puede venirse entonces. Y un poco a eso se aboca el informe. Obviamente uno hace un diagnóstico que dice, a ver, el Banco Central en lo que va del año logró cumplir con su cometido, con lo que había propuesto a fines de octubre, si no me acuerdo mal, del 25, que es empezar a comprar dólares. Uno también puede ir más atrás y decir, che, esto es algo que hace un año lo estábamos diciendo muchos consultores, está escrito también en otros informes de Épica, y sin embargo, el gobierno lo venía negando rotundamente. Digo, todos recordamos el comprar dólares campeón del ministro Luis Caputo y la idea, también reiterada por Milei y por Caputo, por el Banco Central, de que no iban a comprar dólares para acumular reservas hasta que el dólar no tocara el piso de la banda cambiaria. Bueno, eso por supuesto quedó trunco. Argentina terminó necesitando un salvataje del Tesoro de Estados Unidos para poder no tener que devaluar previo a las elecciones. Y en ese marco, después de las elecciones, se tranquiliza todo. Bueno, ¿por qué? En parte porque hay una oferta de dólares bastante, te diría, inédita o rara para este periodo, para el verano. Generalmente en el verano hay mucha demanda de dólares y poca oferta, pero se dio que, bueno, que algunas provincias que se habían endeudado pusieron sus dólares, estaban obligadas, pero efectivamente trajeron sus dólares en estos meses. Pasó que hubo récord de exportaciones de minería y también de trigo. Entonces, hubo ahí cosas que ayudaron por el lado de la oferta. Y por el lado de la demanda, el Banco Central logró comprar, también hubo muchas compras de personas, y nosotros destacábamos que solo en enero, que es el dato que publicó el Banco Central hasta ahora, hay más de 3.000 millones de dólares que compran las personas humanas. ¿Sí? En enero del 2025 habían sido menos de 1.000 y ahora son más de 3.000 millones de dólares. Eso es plata, no es un detalle. Obviamente tiene que ver con que en el medio, en abril del año pasado, se levantan las restricciones justamente para la compra, para lo que era parte del cepo, ¿no? Se mantiene parte del cepo, lo que corresponde a personas jurídicas, a empresas, pero hoy las empresas, las familias, las personas pueden comprar. Y en ese marco entonces se dispara un poco ese tipo de compra. Ahora bien, entonces un poco el resumen es, el Banco Central aprovecha ese momento, no es que compre un montón, porque 3.000 millones de dólares no es la panacea, no es la solución, falta muchísimo para comprar. Y también hay que saber que buena parte de esos 3.000 millones de dólares, más de 2.100 millones de dólares, se los termina dando al Tesoro para que el Tesoro pague sus deudas. Con lo cual la acumulación de reservas es relativamente poca. Pero bueno, es una buena señal en medio del verano, y promete entonces que ahora cuando empieza, ahora en marzo, cuando empieza la liquidación fuerte de exportaciones de la cosecha gruesa, el Banco Central, si sigue con esta tesitura, pueda comprar muchas más reservas, que es lo que necesitamos para sostener el proceso de estabilización. Martín, ¿cómo ha influido y cómo influye el estallido bélico en Medio Oriente? A ver, específicamente en lo que es cambiario, por suerte no ha influido mucho. Es más, en lo que va del año, el tipo de cambio, es más, desde las elecciones de fines de octubre, el tipo de cambio se ha tendido a apreciar, lo cual también nos genera, desde Épica, y ponemos una alerta, cierta preocupación. No queremos que el dólar vuelva a apreciarse, pese a lo que el gobierno quiera. Nosotros creemos que sería mejor justamente mantenerlo en estos niveles y hasta eliminar el techo de la banda cambiaria para pensar a futuro en una explotación más libre del tipo de cambio. Pero en lo concreto, digo, la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán tiene impacto en dos o tres cuestiones que tienen más que ver con el comercio exterior.
La típica que todo el mundo ha entendido rápidamente es, al encarecerse el precio del petróleo, Argentina, que hoy exporta petróleo de manera neta, exporta más energía de la que importa, uno podría decir se ve favorecido porque lo que exporta es más caro. Sí, también consideremos que lo que importa también pasa a ser más caro, porque Argentina importa un montón de productos industriales, incluyendo desde fertilizantes hasta combustibles de otro tipo, pasando por cualquier manufactura que tenga plásticos, ¿sí? Partes metalúrgicas para las automotrices, todo tiene un componente ahí energético y por supuesto alimentos, cosas que requieren mucha energía y que entonces tiene consecuencias el aumento del precio del petróleo sobre el precio de esas otras mercancías, insisto, desde alimentos hasta industria. Bueno, obviamente entonces no es que nos vayamos a ser favorecidos de buenas a primeras ni de manera indefectible, porque exportaremos más caro el petróleo, pero importaremos más caro también muchos otros productos. El impacto es mucho más moderado de lo que uno querría y podría imaginar. ¿Favorece o no el hecho tratar de autoabastecernos con vaca muerta o esto podría significar un empuje más o no? Claro, por supuesto que siempre es bueno tener producción nacional, en este caso de vaca muerta o del petróleo en general, y, y lo que necesita vaca muerta es, por un lado, también tiempo, ¿no? Porque a esta vaca muerta no se le puede exigir que esté todo el tiempo creciendo y desarrollándose. En 2025 vimos eso, un cierto parate, no una reducción, sino un parate en el crecimiento de vaca muerta que seguramente en estos meses se retome, sobre todo a medida que entran también otros proyectos como el de la exportación de GNL por Sierra Colorada más en acción. Eh, y eso necesita un precio. El precio en el que estábamos, alrededor de $60 el barril de petróleo, no era un problema. Estaba bien, dentro de todo, Vaca Muerta con eso podía funcionar. Obviamente un precio superior le deja más ganancia a las mismas empresas y quizás alguna, pensando que esto pueda ser más duradero, el precio del petróleo alto, apueste un poco más a buscar petróleo, a explorar y a poder extraerlo. No es algo que se resuelva de un día para el otro y en Argentina está muy también impactado por el resto de los factores. La macroeconomía, las perspectivas de estabilidad cambiaria y las perspectivas de poder apropiarse esas ganancias por parte de las empresas hidrocarburíferas es algo que es clave y que todavía muchas empresas miran con recelo por la historia argentina y porque el modelo de Milei todavía no es sustentable. Le faltan un par de patas y le falta tiempo para ganar esa sustentabilidad. La lectura que realicé, desde Épica ustedes están marcando esos errores, ¿no? El hecho de empezar a querer bajar muy rápidamente la inflación. Sí, hay algo que es claro y que, te voy a decir algo, ahora el gobierno parecería, se rumorea, ¿no? Están los trascendidos periodísticos, a nosotros nos dicen algo parecido cuando hablamos, pero parecería que el gobierno empezó a entender que quizás se apuró. Esto es algo, insisto, que lo escribíamos, no solo nosotros, pero lo hemos escrito desde Épica Consultores hacía un año y medio, que era un buen plan de estabilización requiere dos cosas que el gobierno de Milei no entendió inicialmente y capaz ahora está entendiendo, ojalá. Tiempo, más tiempo y una pata productiva. ¿Por qué? Porque no tienes, lo de la pata productiva es clave, esto no es una cuestión ideológica, no es que yo lo digo y digo, porque a mí me Sí. parece que es así. Es el resultado de entender y estudiar la historia de los planes de estabilización que han sido exitosos en el mundo y en Argentina también, que hemos tenido planes de estabilización a lo largo de nuestra historia. Los que tuvieron éxito tuvieron varios componentes que les son comunes y uno dice, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Bueno, son planes de estabilización que por supuesto que atienden lo fiscal, lo cambiario, lo monetario, que eran problemas que veníamos arrastrando hacia mucho en Argentina y que Milei entiende y atiende, pero Milei no entiende el problema productivo. Fíjate que ni lo nombra. Ahora quizás dice algo sobre la actividad económica, pero se pasó un año y medio que la única mención a la producción era cuando hablaba del RIGI. No, o sea, una cosa muy rara en términos bueno, del extremo ideológico en el cual se sitúa Milei para pensar la política económica. Entonces, la pata productiva era una cuestión clave. Y lo otro es, vos no podés pretender eliminar la inflación en 2 años. La inflación se elimina en mucho tiempo, a lo largo de varios años, y acelerar ese proceso es contraproducente, porque lo que te pasa es que lo que estamos viendo en Argentina
En mayo de 2025 llegaste a 1,5% de inflación intermensual. Y desde ahí no paró de subir hasta llegar al 3% en el que estamos ahora. O sea, se duplicó la inflación. Ese 1,5% era insustentable, también lo dijimos en ese momento. Pero podrías haber sido un poco más cauteloso, manejado la herramienta de política económica mejor, y entonces lo que iba a pasar era que en vez de bajar tan rápido 1,5, quizás ahora estábamos en 1,5, pero había sido bajando y el sendero seguía siendo de caída, no de estar subiendo como pasó estos últimos 9 meses. Y hay que entender el porqué. Y el porqué es, la inflación no baja sola, baja porque uno usa herramientas de política económica para bajarla. El gobierno abusó de las dos herramientas que tenía a disposición, que era bajar el tipo de cambio. Volvemos a esto de que decíamos recién, lo apreció tanto el tipo de cambio que cuando Caputo decía comprar dólares campeón, el mercado no le creía. Eso decía en mayo, junio del 2025, y en julio empieza una sucesión de devaluaciones que el gobierno termina conteniendo solo porque toca el techo de la banda. O sea, te acordarás, ¿no? Ujú. En la previa de las elecciones toca el techo de la banda cambiaria y tiene que venir el Tesoro de Estados Unidos a mantenerle el precio, porque si no se seguía devaluando el dólar. Bueno, creer que el dólar se agotó como ancla en ese momento y hoy querer usarla de vuelta es un problema porque probablemente el mercado te vuelva a marcar que tienes un límite a eso y que no lo puedes hacer de vuelta ni sostenidamente. La segunda ancla eran los salarios, que también a partir del segundo trimestre de 2025 empiezan a recuperar. Hoy podemos decir que la gran mayoría de los trabajadores ganan lo mismo que ganaban hacía 2 años, con la salvedad de los empleados públicos, nacionales sobre todo, que ganan mucho menos, ganan 30% menos que hace 2 o 3 años, y siempre hay que aclarar que, y todo lo que perdieron en el medio no se recuperó, simplemente estás al mismo nivel, habiendo perdido en el medio, ¿no? Pero bueno, Claro, claro. Sí, esas dos anclas no se pueden volver a usar, esperemos, y se agotaron. Y por eso el proceso de desinflación a Milei también se le agotó en ese momento. Ojalá lo podamos retomar, que es lo que es importante, ¿no? claro. ¿Vos crees que un buen plan económico es equilibrar un poco, es decir, que no se sobrecaliente demasiado la economía y que no se enfríe tipo glacial como estamos pasando ahora, ¿no? Porque prácticamente por querer bajar la inflación se ha muerto el consumo interno. Bueno, claro, matar la inflación, matando todo lo demás también, uno diría, no es tan difícil. El problema es ese, el problema es que uno no puede decir, bueno, bajo la inflación cueste lo que cueste. No, hay que encontrar el equilibrio para ir bajando la inflación sin destruir el entramado productivo, empleo de calidad. Y insisto, porque además esto es lo que necesita un plan de estabilización. Si uno estabiliza en un mal nivel, sí, estabilizaste, pero es en un mal nivel. Y la economía de Milei, esto es algo que también vengo diciendo hace meses, es mediocre. Y esto no necesariamente es malo, ¿eh? Es mediocre. Ujú. Mediocre significa, veníamos de una inflación tan mala que una inflación mediocre como la que tenemos Parece buena, claro. es una mejora, es claramente una Claro. mejora. Veníamos de niveles mucho peores y muy peligrosos. Pero también el empleo, la producción, la inversión, las ventas de las pymes, las ventas de las multinacionales, las ganancias, los salarios, los ingresos de las familias, todo eso también está estancado en un nivel mediocre. Peor que como estaba hace 2 o 3 años, y sin perspectiva de que crezca. Ese estancamiento en el nivel mediocre es lo que es preocupante, porque en ese nivel no es sustentable. Entonces hay empresas que van a seguir quebrando y eso puede retroalimentar un circuito, esperemos que no, pero un circuito vicioso donde una quiebra lleva a otra quiebra, porque te quedaste sin proveedor, te quedaste sin cliente, tenés que quebrarlos también, o porque te conviene convertirte en importadora, porque el tipo de cambio barato y la apertura comercial te lo facilitan. Entonces hay un juego acá donde no podemos ser tan negadores de la realidad y del aprendizaje de la historia, de no entender que hace falta coordinar con el sector privado, desde las políticas públicas, coordinar la salida productiva del modelo económico. Y eso es lo que ideológicamente el gobierno de Milei hasta acá se ha negado a hacer, a dar una señal o coordinar y hablar con las cámaras, con las federaciones empresarias, para que se entienda para dónde va la economía argentina y dónde van a estar los negocios a futuro. No significa que el Estado tenga que, si mi ley dice, bueno, hay sectores que tienen que desaparecer en Argentina, bueno, lo podríamos discutir, no estamos discutiéndolo, pero eso no significa que todos los sectores tengan que desaparecer y solo quedarnos los 3 o 4 ganadores del modelo de mi ley. Porque eso no es punto uno, eso no es una política de Estado, eso es la política de mi ley. ¿Qué pasa si en 2 años viene alguien distinto, el signo político que sea, y quiere cambiar algo? No tenemos una estabilidad, una previsibilidad para los negocios, y eso es parte del problema, ¿no?
Claro, claro. Finalizando, Martín, y agradeciéndote la comunicación y tu tiempo. Haciendo un análisis, yo no te digo de adjetivar, ¿no? Pero un análisis serio al respecto del componente humano que tiene el ministro de Economía. ¿Vos pensás que esto puede tener algún tipo de giro positivo para el lado de la producción? A ver, yo no puedo, como bien decís, uno no quiere calificar a la persona, uno no quiere calificar, eh, digo, uno puede calificar, uno puede evaluar la política. Hasta acá la política y el discurso público han brillado por su ausencia en términos productivos, y no solo por la política productiva, dicho así, si uno dice con mayúsculas, sino que en los detalles. Yo me acuerdo, tengo algún cliente que se presentó a los créditos para la inversión que hubo en el gobierno anterior y ejecutó la inversión. Y no es el único, digo, conocemos muchos casos, pero en este caso puntual que estoy pensando, le faltaba la firma para Ujú. cerrar el trámite, ¿eh? Para cerrar el Sí, sí, trámite. sí. Ya había hecho todo, demostró que había hecho la inversión, que había pagado lo que él tenía que pagar, estaba bien hecho, realmente yo conozco esa fábrica, sé que las máquinas que compraron están ahí, estuvo bien hecho. Ahora, al día de hoy no le cerraron el trámite, porque ningún funcionario de este gobierno se aviene a firmar. No quieren firmar cosas que vinieron del gobierno anterior. Y no porque haya un problema, un desfalco, algo, porque si lo hubiera que lo anuncian, pero no es el caso, simplemente no lo quieren firmar. Pero o sea, vos decís, bueno, ¿qué consecuencia tiene eso? Que legalmente esta empresa mantiene al día de hoy pagar un seguro que tiene que Claro, pagar hasta que le cierren el trámite. claro. Y está perdiendo plata, y esto es una política que así de niña, de tonta, como la estoy contando, es una forma en la que el gobierno perjudica a las empresas. Está haciendo un costo absolutamente innecesario por algo que no es que le pide más trámites, simplemente no le cierra el trámite. Y fíjate, como este ejemplo hay muchos que demuestran que este gobierno no quiso tener nunca una comprensión de lo que las pymes y las empresas de este país necesitan. Prefirió jugar desde su lado ideológico, negando la realidad, sino simplemente diciendo, bueno, todo lo que hizo el gobierno anterior fue malo. Y entonces, todo lo que hacen las pymes está mal porque son todas corruptas. No es cierto. Digo, esto que estamos diciendo es falso, obviamente es falso. Entonces el gobierno debería salirse un poquito de esa mirada tan extrema, tan fundamentalista, tan fanática en lo ideológico y ser un poco más razonable, más racional. Eso incluye estas pequeñas formas de política productiva y el diálogo, el diálogo. Recordemos esto, hoy el gobierno ha ido cerrando y sacándole gente, sacándole jerarquía a la Secretaría PYME, a la Secretaría de Industria. Entonces, si vos sos hoy una cámara industrial, una cámara que produce cosas en Argentina, y quieres entender qué medidas va a tomar el gobierno, qué medidas tomó, hacia dónde pensar que puede ir la economía, ¿con quién hablas en el Claro, no tenés gobierno? con quién hablar. Claro, Fíjate que claro. loco que estamos hablando de algo barato, es sencillo, no necesitas un gran gasto público. Diálogo y entender qué es lo que las pymes te están pidiendo en términos, por ejemplo, de un trámite. Y eso el gobierno hasta acá lo ha negado porque no hay diálogo. Ese tipo de cosas es lo que hay que analizar más allá de si uno dice, bueno, no sé si le cae mejor o peor Sí, sí. la persona de turno en el ministerio. Sí, no, totalmente. Martín, un fuerte, fuerte abrazo acá desde Santa Fe y seguimos en cada publicación, cada informe y cada estudio que realizan desde la consultora. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Roca, hasta la próxima. Hasta aquí la palabra de Martín Calos, economista, director de Épica Consultores, que estuvieron trabajando muy, muy firmemente sobre el último informe, las razones de la calma cambiaria en este verano de la Argentina 2026. Pasó aquí por la Chalet Martín Calos.